Las cámaras de seguridad tienen un propósito muy sencillo: vigilar. No están diseñadas para grabar películas, no buscan crear suspenso, no saben cuando algo extraño está a punto de ocurrir. Simplemente graban, durante horas, durante días, incluso durante años. Y, precisamente, por eso existe algo inquietante alrededor de estas grabaciones. Porque mientras nosotros dormimos, hay miles de cámaras alrededor del mundo observando. Lugares completamente vacíos, calles, hospitales, casas, castillos, edificios públicos, pasillos donde aparentemente no debería haber nadie, hasta que algo aparece, una sombra, una figura, una puerta que se abre, o incluso personas que aparentemente nunca estuvieron ahí. Internet está lleno de grabaciones que aseguran mostrar fantasmas. Muchas son falsas, otras tienen explicaciones bastante sencillas: insectos, reflejos, errores de las cámaras, persona fuera de cuadro, pero existen algunas grabaciones que, como mínimo, resultan difíciles de observar sin hacerte una pregunta: ¿qué estamos viendo realmente? Hoy vamos a conocer 5 casos y quiero proponerte algo. No voy a decirte cuáles debes creer. Vamos a revisar qué ocurrió, qué explicación se ha propuesto, y tú vas a decidir, porque el último caso es probablemente el que más dudas a mí me dejó. Caso número 1. Los niños de la ventana. Comencemos en México, precisamente Ciudad de México. En enero del año 2024 comenzó a circular una grabación inquietante. Según la historia difundida alrededor de este video, una mujer había reportado ruidos extraños provenientes de una vivienda. La policía acudió a inspeccionar el lugar, pero aparentemente no encontraron nada. Hasta ahí podría haber terminado todo. Sin embargo, según los reportes que acompañaron la grabación, se pidió continuar observando el inmueble. Y aproximadamente a las 2 de la madrugada, algo apareció en una de las ventanas. No era una sombra, no era una luz. Parecían ser niños. Primero se observan 2 pequeñas figuras mirando hacia el exterior. Parecen llevar ropa larga. Una de ellas incluso parece sostener algo parecido a un peluche. Y, posteriormente, aparece una tercera figura. Los medios que recorrieron el video lo presentaron como una supuesta grabación del C5, aunque la autenticidad y procedencia exacta del material no quedaron confirmadas oficialmente. Ahora piensa en algo: si realmente había niños dentro, ¿por qué aparentemente nadie los encontró cuando se inspeccionó el inmueble? ¿Quiénes eran? ¿Quién estaba cuidándolos? Y quizá la pregunta más importante: ¿por qué estaban despiertos observando por la ventana alrededor de las 2 de la mañana? Cuando el video comenzó a difundirse, mucha gente llegó rápidamente a una conclusión: fantasmas. Pero entonces comenzaron a aparecer los problemas. Algunas personas señalaron que la iluminación sobre las figuras parecía diferente a la iluminación del resto de la escena. Otros cuestionaron la marca de fecha y hora que aparecía sobre la grabación. Incluso se puso en duda que realmente se tratara de una cámara perteneciente al C5. José Antonio Badía, de Leyendas Legendarias, fue una de las personas que públicamente expresó dudas sobre la marca temporal y otros detalles técnicos de la grabación. Y eso cambia bastante la historia, porque podemos tener 2 posibilidades completamente diferentes. La primera: ¿realmente estamos viendo a 3 personas dentro de aquella vivienda y desconocemos el contexto? La segunda: el material fue manipulado o presentado con una historia que no corresponde completamente con su origen. Y una aparición paranormal no podemos demostrarlo únicamente con estas imágenes, pero tengo que admitirte algo: independientemente de cuál sea la explicación, ver esas 3 pequeñas figuras observando desde una ventana en plena madrugada es bastante inquietante. Y quiero que te acuerdes de este caso, porque más adelante veremos por qué una cámara puede transformar cosas completamente normales en algo que parece imposible. Caso número 2. El fantasma del tribunal. Santa Fe, Nuevo México, año 2007. Una cámara de seguridad vigilaba la parte trasera de un tribunal. No parecía estar ocurriendo absolutamente nada, hasta que una extraña figura comenzó a atravesar la imagen. Era brillante, difusa, casi transparente.
y parecía desplazarse flotando frente a la cámara. La grabación rápidamente comenzó a llamar la atención. ¿Qué era aquello? Algunas personas comenzaron a relacionarlo con las historias del propio edificio. Otros pensaron que se trataba de algún tipo de espíritu. Y como ocurre normalmente con este tipo de grabaciones, mientras menos definida era la figura, más posibilidades parecía tener. Un fantasma, una aparición, una persona fallecida relacionada con el tribunal. Pero este caso tenía algo muy diferente a los demás. Fue investigado. Benjamin Radford, investigador especializado en afirmaciones paranormales, estudió la grabación y llegó a una conclusión mucho menos sobrenatural. Probablemente estábamos viendo un insecto extremadamente cerca del lente de la cámara. Y aquí aparece uno de los mayores problemas de las grabaciones de seguridad. Nosotros observamos una imagen en 2 dimensiones. No sabemos inmediatamente qué tan lejos está un objeto. Algo diminuto, colocado a centímetros del lente, puede parecer gigantesco. Además, cuando el objeto está demasiado cerca, como para que la cámara pueda enfocarlo, se convierte en una mancha. Si además refleja luz, tenemos algo parecido a una figura translúcida, un fantasma. Radford realizó pruebas intentando reproducir el fenómeno y terminó atribuyendo la famosa aparición del Tribunal de Santa Fe a un insecto sobre o extremadamente próximo al lente. Y probablemente te estés preguntando, entonces, ¿por qué incluyó un caso que tiene explicación? Precisamente por eso. Porque este caso nos demuestra algo fundamental. Una cámara también puede engañarnos. No porque la cámara mienta en sí. La cámara simplemente registra luz. Somos nosotros quienes tratamos de interpretar lo que estamos viendo. Y cuando aparece algo borroso, nuestro cerebro intenta darle una forma conocida, una persona, un rostro, un cuerpo. Entonces, durante los siguientes casos recuerda al fantasma del tribunal, antes de pensar en algo sobrenatural. Y pregúntate, ¿podría ser algo mucho más cerca del lente? ¿Podría ser un reflejo? ¿Podría tratarse de una persona? Porque ahora vamos con una grabación donde esa explicación comienza a ser un poco más complicada. Caso número 3. El fantasma Hampton Court. Hampton Court Palace, Inglaterra. Un lugar que por sí solo parece construido para protagonizar historias de fantasmas. El palacio está asociado con siglos de historia de la monarquía inglesa y con numerosas leyendas de apariciones. Pero en octubre del año 2003 ocurrió algo que no provenía simplemente de una historia antigua, provino de una cámara de seguridad. Una puerta contra incendios comenzó a abrirse aparentemente sin explicación. El personal estaba desconcertado. La puerta volvió a abrirse en días consecutivos. Entonces revisaron las cámaras de seguridad y en la grabación correspondiente al segundo día apareció algo, una figura alta, cubierta por algo parecido a una túnica. La figura parece acercarse a las puertas, tomarlas y cerrarlas. Después desaparece fuera del cuadro. Historic Royal Palace, la organización responsable del sitio, todavía recoge oficialmente el episodio. Las puertas se abrieron durante 3 días consecutivos y la misteriosa figura apareció en la grabación del segundo día. También señala que nadie ha admitido posteriormente haber realizado una broma. Y aquí comienza el problema. Porque en este caso no estamos viendo simplemente una mancha blanca. La figura parece tener volumen. Tiene una silueta aproximadamente humana. Parece interactuar con un objeto físico. Y lo más importante, las puertas realmente se mueven. Por supuesto que existe una explicación extremadamente razonable. Una persona. Alguien pudo haber llevado algún tipo de disfraz, un empleado, un visitante, o fue una broma. Y ninguna de esas posibilidades requiere fantasmas. Pero existe una pregunta, ¿por qué hacerlo? Estamos hablando de 2003, antes de TikTok, antes de Instagram, antes de crear un video paranormal viral, pudiera convertirte inmediatamente en una personalidad del internet. Eso no significa que sea imposible que fuera una broma, pero por supuesto que podría haberlo sido. Las personas hacían bromas mucho antes de existir las redes sociales, pero 2 décadas después, la identidad de aquella figura sigue sin ser establecida públicamente, y el propio palacio continúa describiendo al personal de seguridad como desconcertado por el episodio. Ahora observe nuevamente la grabación. No mires primero la cabeza, mira las manos.
Mira la forma en que aparentemente interactúa con las puertas. Mira cómo se mueve. Y tú dime, ¿estamos viendo simplemente a una persona disfrazada? Para mí es completamente posible. Pero entonces llegamos a otra grabación, una donde la figura prácticamente no parece ser una persona. Caso número 4. La sombra del castillo de Dover. Castillo de Dover, Inglaterra. Una cámara de seguridad apunta hacia uno de los accesos. La escena parece completamente normal, hasta que una figura oscura entra lentamente en cuadro. No parece caminar como una persona perfectamente definida, más bien parece deslizarse. Una enorme sombra atraviesa la entrada y desaparece. Segundos después apareció un guardia de seguridad. El hombre parece buscar alrededor, pero aparentemente no encuentra a nadie. El clip comenzó a circular ampliamente en el año 2014 y fue presentado como una grabación de CCTV, realizada en el acceso al castillo de Dover. Los reportes de la época describieron al guardia saliendo posteriormente para revisar la zona. La procedencia del video está peor documentada que la de los casos como Hampton Court o Chester, por lo que conviene tratarlo como un video viral, no como una evidencia verificada de actividad paranormal. Aquí tenemos varias posibilidades. La primera es bastante sencilla. Puede ser una persona. Las cámaras de seguridad antiguas y la iluminación nocturna pueden destruir muchísima información visual. Una persona vestida con ropa oscura podría perder completamente sus detalles, el movimiento de la imagen, la comprensión y la exposición. Todo puede convertir un cuerpo normal en una silueta extraña. Otra posibilidad es una sombra proyectada. Tal vez existe una fuente de luz fuera del campo de visión, un automóvil, una persona, algún objeto en movimiento. Y lo que nosotros vemos no sería el objeto, sino su sombra. Pero entonces está el guardia. ¿Por qué sale inmediatamente después? ¿Vio algo? ¿Recibió algún aviso? ¿Simple coincidencia? Ese pequeño detalle es precisamente lo que hace funcionar el video. Porque si elimináramos el guardia, probablemente pensaríamos simplemente, es una sombra. Pero cuando aparece alguien buscando, nuestro cerebro conecta ambas cosas. Algo pasó por ahí, el guardia salió. Por lo tanto, el guardia estaba buscando aquello que acabamos de ver. Pero ¿sabemos realmente que eso ocurrió? No necesariamente. Y esta es otra lección importante cuando observamos videos paranormales. El contexto puede cambiar completamente aquello que creemos estar viendo. Puedes tener una grabación auténtica acompañada de una historia falsa. Puedes tener una grabación falsa acompañada de una historia real. O puedes tener una grabación perfectamente normal a la que Internet terminó dando una explicación sobrenatural. Pero nuestro último caso es muy diferente porque ocurrió mucho más recientemente. Y esta vez la propia institución responsable del lugar habló públicamente sobre lo sucedido. Caso número 5. La figura sin rostro de Chester. Octubre de 2025. Castillo de Chester, Inglaterra. Las cámaras de seguridad detectan movimiento frente a la entrada principal del castillo. En las imágenes aparece una figura. Tiene forma humana, pero su rostro prácticamente no puede distinguirse. La figura se encuentra exactamente en la zona donde antiguamente existía la puerta medieval del castillo. Un guardia de seguridad fue enviado para inspeccionar el lugar, pero cuando llegó no encontró a nadie. Hasta ahí podríamos decir que estamos nuevamente ante una grabación ambigua. Una persona que abandonó el sitio antes de que llegara la seguridad. Una sombra, un error. Pero entonces aparece un pequeño detalle que vuelve la historia muchísimo más interesante. El perro del guardia no quiso entrar. Según English Heritage, responsable del castillo, el perro normalmente no tenía miedo, pero aquella noche se negó a entrar a la zona. El organismo exhibió públicamente la imagen como una figura misteriosa captada por las cámaras y señaló que, cuando el guardia investigó, el área estaba vacía. Ahora, tenemos que ser muy cuidadosos. Que un perro no quiera entrar en algún sitio no demuestra absolutamente nada paranormal. Los animales pueden reaccionar a sonidos, olores, otros animales, personas que nosotros no detectamos. Incluso pueden simplemente comportarse de manera inesperada. Y la propia English Heritage no afirmó haber demostrado la existencia de un fantasma,
Presentó el episodio como algo que su personal no había podido explicar, pero observa la imagen, la figura parece estar ahí. Tenemos el reporte de movimiento, tenemos al guardia que acude al lugar, tenemos una inspección y no encuentran a nadie. Entonces, ¿qué sería necesario para explicar este caso? Tal vez solamente una persona. Imagina que alguien atravesó la entrada, la cámara no lo detectó. Seguridad tardó algunos minutos en llegar. Para entonces, esa persona simplemente se había marchado. Caso cerrado. Y quizá esa sea exactamente la explicación. Pero entonces aparece otra posibilidad. Las cámaras de vigilancia no fueron creadas para registrar imágenes bonitas. Trabajan en condiciones difíciles, poca iluminación, compresión, movimiento, exposiciones largas y, en determinadas circunstancias, una persona completamente normal puede convertirse visualmente en algo que parece no tener rostro. Eso podría explicar la apariencia, pero no necesariamente sabemos quién estaba allí. Y, quizá, ese sea el verdadero misterio. No necesariamente era un fantasma, sino quién era. Porque después de revisar todos estos casos, creo que existe algo que tenemos que admitir. Cuando observamos una grabación paranormal, queremos una respuesta. Queremos decir, es falso o es un fantasma. Pero muchas veces la realidad se encuentra en un lugar mucho más incómodo. No sabemos. El caso de Santa Fe nos demuestra que algo aparentemente inexplicable puede terminar siendo un insecto. Los supuestos niños de Ciudad de México nos recuerdan que incluso la procedencia de un video puede ponerse en duda. Hampton Court nos deja con una figura que aparentemente interactúa físicamente con unas puertas y cuya identidad nunca ha sido establecida públicamente. Dover nos demuestra lo fácil que es que una sombra acompañada de una historia se convierta en un misterio viral. Y Chester nos deja con una figura registrada por una cámara, un guardia enviado a investigar y un lugar vacío cuando finalmente llegó. Tal vez ninguno de estos videos nos muestra un fantasma. Tal vez todos tengan explicaciones completamente normales que simplemente desconocemos. Pero existe algo fascinante en pensar que mientras estás viendo este video, millones de cámaras continúan grabando alrededor del mundo, ahora mismo. Mientras calles enteras permanecen vacías, mientras hospitales siguen funcionando, mientras guardias observan monitores, mientras casas permanecen solas, grabando segundo tras segundo tras segundo. Y, eventualmente, algunas de ellas volverán a captar algo que nadie esperaba. La pregunta aquí es, ¿qué estaremos viendo cuando ocurra? De los 5 casos que acabamos de conocer, ¿cuál te parece más difícil de explicar? Yo tengo el mío, pero esta vez quiero leer primero el tuyo en los comentarios. Y muchas gracias por ver este video.